¿Cuánto tiempo tienes aquí? 1 año, 5 meses, 1 día. ¿Y por qué estás aquí? Violación. Cuando se comete con personas menores de 12 años, establece una pena de 6 a 12 años de prisión. Y su respuesta fue, yo no creo en Dios. O sea, yo no creo en Dios. Y le dije, a ver, ¿por qué no crees en Dios? Y ahí es cuando él me dice, yo fui abusado de niño. ¿Dónde estaba Dios cuando esto sucedió? Porque la muchacha tenía 14 años y tenía 7 meses embarazada el día que me demandó. La violación es el producto o resultado de alguna patología emocional de la cual él padece, y esta es muy difícil de ser tratada, ya sea psicológica o psiquiátricamente. Mi familia es lo mejor para mí, es mi familia. Lástima que por el hecho de lo que yo vengo, del delito que yo vengo, no hubo una desaveniencia con la muchacha con la que me trajo a mí por el delito por el que estoy. Entonces, ¿Por qué está usted aquí? Por violación, por violación, por violación, por violación, por violación. Tenía 6 años cuando empezaron a abusar de mí sexualmente. Fueron muchas veces las que me tocaron. Recuerdo exactamente las palabras que decía la catequista, que una mujer debe de llegar pura y limpia al altar. Entonces a mí se me quedaron muy grabadas esas palabras. No las entendía, yo nunca las entendía. Y recuerdo que llegué a casa y le pregunté a mi mamá por qué significaba eso. Una mujer debe de llegar al altar con un vestido blanco, porque no debe ser tocada por nadie hasta el día en el que se consume el matrimonio. No comprendía a qué se referían, a pesar de que a mí pues ya me tocaban. Se prendió como un foco rojo, se prendió como algo dentro de mí y empecé a sentirme sucia. Mi infancia fue feliz, dentro de lo que cabe, porque estuve bajo el seno de la madre y mi padre, ¿verdad? O sea que
Mi abuelita nomás me levantaba en la mañana, me cambiaba, me echaba el lonche y me iba a la escuela. Nosotros somos ocho de familia y muy humildes, muy pobres. Yo estaba con mi abuelita, con la mamá de mi papá. Ahí comía con ellos y todo. Dije, yo no necesito eso, yo necesito amor. Pregúntale a mi madre cuándo me ha dado un abrazo y me ha dado un beso y me dice que me quiere. A mi papá. A veces sacaba el cable mi tío o algo y mi abuelita nomás se agachaba. Entonces, no se puede decir que yo estuve alguna vez falto de amor de parte de ellos, porque tanto mi padre como mi madre, ellos me dieron todo lo que yo necesitaba. Era católico, pero me bauticé en una iglesia de mi esposa con la que estoy, de una iglesia cristiana de la luz del mundo. Entonces, pues como yo no tengo vicios, yo económicamente vivía bien. Traía un mueblecito más o menos. Tenía mis tarjetas y todo. Entonces la niña era como muy centavera. Yo repartía droga y tenía mi sueldo como de 5,000 pesos a la semana. Y el 24 de mayo giran la orden de aprehensión y me detienen. Y por eso mismo yo le decía a mis hijas, le digo, bueno, pues ¿qué estaría pasando? Le digo, pues yo este delito por el que yo vengo, pues ¿qué caso tiene estar batallando? Le digo, porque ustedes, yo siempre les di su espacio. Dijo, ¿por qué detienes a mi hermano? ¿Por qué lo detuvieron? Por violación. Mi hermano se soltó riendo. Y luego ya le contesta el agente, ¿de qué te ríes? Dice, ¿cómo vas a violación a mi hermano? La cuestión es es que yo no quiero ni quería, porque yo tenía la forma de haber, comprobado el hecho, que no lo hubiera hecho yo. Entonces, lo que no quería, porque de todas mis hijas, usted sabe bien que cada uno, como los padres, sabemos quién tiene, qué puede hacer cada una de sus hijas. Mi hija, la más cobarde, es la muchacha esta que me trajo para acá. Yo pensé que a lo mejor que me iban a matar o que me iba a pasar algo. Ya conforme pasan los días nos hacemos, pues esto familia. Platicamos y ya conforme se va uno conociendo, dice, se ve que sí lo hiciste, se ve que no lo hiciste, pero a fin de cuentas eso a mí no. Soy el doctor José Ricardo Castro Romero, juez de control y enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial. El delito de abuso sexual, como lo establece el Código Penal, tenemos una pena que establece de 6 a 12 años de prisión. Este se establece cuando se haya cometido con personas menores de 12 años. El Código Nacional no considera delitos menores o graves, solamente establece reglas en las cuales ciertos delitos merecen una prisión preventiva. Cada uno de nosotros tenemos una formación, desde la casa, la escuela, nuestra religión y ciertos valores que podemos tener. Y esos influyen o pueden estar presentes al momento de que estamos observando un desarrollo de un proceso. Nosotros nos encontramos sometidos a una designación o alguna forma de valoración cuando ingresamos en el Poder Judicial. Eso significa que pasamos ciertos exámenes en los cuales se puede tener la capacidad de uno ser independiente y ser imparcial. ¿Y por qué estás aquí? Violación. Por violación. ¿Ya te sentenciaron? Sí. ¿Cuánto tiempo tienes aquí? 1 año, 11 meses. En diciembre cumplo los 2 años. El 6 de diciembre cumplo 2 años. ¿Cuánto te dieron? 8 años, 10 meses, 20 días.
De hecho, soy culpable, porque ya me di culpable. Tengo 4 años, 7 meses aquí. Mi nombre es Mayra Liliana Marrufo. Soy directora del Centro de Ayuda Servicio de Apoyo Durango AC, mejor conocido como CASA. Nunca, jamás, una persona que es víctima de abuso sexual, jamás es culpable, jamás, jamás. Pero desgraciadamente hay culpa. Hay culpa, hay un sentido de que valgo menos o que merezco lo que me pasó o que si yo no hubiera hecho esto no me hubiera sucedido. Y en ninguno de los casos es así. Estadísticamente quien agrede es familiares cercanos. A veces es un familiar cercano, a veces una imagen con alguna importancia eclesiástica. En ambos es muy doloroso. O sea, no le duele menos emocionalmente a un hombre que a una mujer. Es una agresión, es dolor. Creo que se maneja diferente. Por ejemplo, yo he visto chicas que pasaron por la situación y hay dolor, hay mucha culpa, hay como una devaluación como persona. Y en el caso del hombre es como hay dolor también, hay agresividad, hay querer demostrar una masculinidad que erróneamente creen que les fue robada. El que ella me decía, es que mi mamá no me cuidó, es que mi mamá pudo haberme cuidado. Y yo me acuerdo que pudimos platicar, le decía yo, es que tu mami nunca se imaginó lo que fuera a pasar. Entonces algo importante es, lo vuelvo a decir, o sea, ninguna persona víctima de violación es culpable, ninguna. Y la familia, a veces se sienten traicionados por parte de la familia. Creo que eso fue lo que me dolió, el que ella se hubiera sentido traicionada por su mamá. A veces pensamos, es que me pasó esto porque me porté mal o porque hice, y nunca jamás. Es importante hablarlo, es importante sanarlo. Me pasan muchas cosas por la cabeza cuando pienso en esa persona. A veces quisiera quemarme las manos. Creo que es una de las cosas por las que yo siempre he dicho que no voy a tener hijos o que no quiero tener hijos. Porque la realidad es que me da miedo tener hijos. Me da miedo que les vayan a hacer lo mismo y que yo no sepa cómo cuidarlos o cómo protegerlos. Nada más mi mamá sabe. No, nunca hizo nada. Pues cuando estaba en la adolescencia me cuestioné mucho eso. El por qué no hizo nada. Sí sabía que me habían hecho daño. Es que sí creo que deberían de estar encerrados, alejados de la civilización. Pero creo que el sistema nunca va a hacer que una persona que cometa un delito pague, porque la justicia nunca hará justicia. El propósito del procedimiento abreviado es que la persona acepte su responsabilidad, se le puede hacer una oferta, una negociación, como se denomina, entre el defensor y el Ministerio Público, el juzgador no interviene, donde se le hace esa oferta de reducción hasta 1/3. El Ministerio Público puede reducir 1/5, 1/6 de esa pena mínima. El sistema acusatorio está diseñado para poder utilizar estas soluciones alternas. Tenemos un acuerdo reparatorio, tenemos la suspensión condicional del proceso y tenemos el procedimiento abreviado. Con estas 3 formas de terminar un proceso o una investigación que lleva el Ministerio Público, el sistema está diseñado que debe ser solamente el 10% lo que pueda arribar con el Tribunal de Enjuiciamiento. Era mi hijastra. Era mi hijastra. Teníamos una relación. Porque yo y ella andábamos. Yo me vine en el 2015 a Gómez y empecé a trabajar. Y fue cuando conocí a la muchacha y tenía problemas con mi esposa, empecé a tener problemas. De que por qué hasta ahorita y que dónde andabas. Y así, dije, no, pues trabajando. A una nieta, una nietecita chiquita.
¿Cuántos años tienen? No sé ahorita, tengo yo aquí 4 años y fracción, ella era de 6 años. Llegué a la casa y yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Pues tuve un problema así con una muchacha, dije, la embaracé porque pues tú también, nomás llego y que esto y que el otro y que el otro, y de tanto, pues ahí voy yo también, ¿va? Y ya, pues ya no dijo nada mi esposa, ya sí, yo nomás dijo, ya no la mires y ya no la mires. No se me olvidan las palabras textuales que me dijo mi hermano. Mi hermano es el más chico, el que me visita. Me dijo, todo lo que empieza mal, acaba mal. Esta persona depende mucho emocionalmente de figuras queridas o de autoridad. Si te fijas, en la entrevista era mucho de mi hermana me llevó, mi mamá me llevó, me dijeron esto otro. Él no se percibe a sí mismo como si ha cometido una falta, porque básicamente esas figuras le dijeron que no cometió una falta. Eso precisamente es también lo que debe de llevarle a no ver el grado de seriedad o de gravedad de lo que él hizo. Para él, más bien quien lo hizo fue ella. Tenemos todos un mecanismo de defensa que se llama intelectualización, que empiezo a justificar por qué y cómo pasaron las cosas, y empiezo a acomodar de una manera que no sea emocionalmente agresiva para mí. Lo que yo hice o lo que pasó a mi alrededor no está mal. Yo evadí muchas veces. ¿Ella te buscaba? Y me metía a bañar. Ella se iba a la carnicería a comprar carne, me gusta mucho la carne. Me dice, ahí vengo, me dijo, voy a la carnicería. Como a los 5 minutos ella bajó a donde yo me estaba bañando. Y pues ya pasó lo que pasó. Lo hicimos en repetidas ocasiones. No me dio las consecuencias. No la culpo a ella, pero yo me considero como que yo no estoy de todo el culpable yo. Y no es así. ¿No? Y me di cuenta que no me quería. Dije, ¿para qué? No tiene caso. Porque yo no me considero mala persona. Una vez estaba mi mamá llorando. Llegué a la casa y le dije, ¿qué tienes, mamá? Y me dijo, ¿sabes qué? ¿Quieres que te diga la verdad? Le digo, sí, mamá. Me dice, le estoy pidiendo a Dios que te recoja o que te componga. Hasta ese momento me di cuenta yo, porque dije, para que una madre le desea eso a un hijo, ando mal. A mí me dijo mi madre, yo te conozco, y más que nada yo me conozco a mí mismo. Yo sé que tú no la forzaste. ¿Cómo te sientes? Pues mal. ¿Por qué? Porque ya teníamos una casa, de esas casas que de Mozovi que da el gobierno. Yo le ayudé a mi esposa con el enganche para que la agarrara. Y saqué un carro del año nuevo. Y la casa la perdió porque no hallaba cómo pagar la casa. Y ahorita está pagando el carro, como son 5,000 de la mensualidad, y rentó unas placas porque lo metí de taxi. Pues se desespera porque paga la renta, el carro, los niños en la escuela. Y bueno, me siento mal porque ella está sola, ella en Gómez, con los niños. Pues me dieron 6,8 que para pagar con 3,4 porque según lo que declaró la menor, no era tan grave. Si te fijas, él se le quebró la voz en varias ocasiones, se le mostraba o se mostró a sí mismo como arrepentido, pero nos damos cuenta a la hora de ver los test, que es una persona con una personalidad, me atrevo a decir, narcisista. El narciso por lo general es una personalidad precisamente muy seductora, busca seducirte para lograr su cometido.
Un punto muy importante de todos ellos, de los que estamos entrevistando, es que casi no hablan de la víctima y los sentimientos de la víctima porque no les interesa. ¿Sí? Para ellos es muy fuerte el darse cuenta y el aceptar el daño que hicieron. ¿Sí? Para sus ojos, para su psique es más fácil imaginar o pretender que no hicieron daño. ¿Sí? Por eso ellos hasta juegan el papel de víctima. A mí me seducieron, a mí me convencieron. Yo no quería. ¿Sí? Me dijo varias veces hasta, te juegan muchas veces el rol de, pues es que uno es hombre. ¿Sí? Me dijo tanto que pues al final cedí, o sea, no debí de haberlo hecho, pero luché lo que pude. Nos venden esa fachada. Yo no soy muy, ¿cómo te diría? Les tengo miedo. No miedo, pues soy tímido. Por no decir tengo miedo a la mujer. Cada quien tiene su pago. Me dijo, tú estás en la línea de psiquiatra y de psicólogo. Yo trato de huirles a personas negativas. No, pues yo a mis hijos los quiero mucho. Incluso a veces cuando se van así, que los acompaño ahí en la entrada, a veces dice la niña, le voy a decir a los policías, papi, para ver si te dejan salir conmigo. Ella tenía 14 y yo tenía 27. Pero estaba casi de mi tamaño. Pues a veces dicen cosas que le duelen a uno y pues uno no puede hacer nada. No queda más que esperar. Y más les digo, pórtese bien, mijo, hágale caso a su mamá. Cuida a su hermana y échele ganas a la escuela. Porque si no lo hubiera hecho, no estuviera aquí, estuviera con mi esposa, con mis hijos. Por eso, pues sí, pues no tienen nadie la culpa más que yo. Él refiere que es Jimena, una niña de 7 años. Se ve como una mujer adulta. Él percibe a las niñas como adultas, ¿sí? Él las acomoda dentro de su realidad, ya no es una niña, ¿sí? Se brinca esta parte incluso de la niñez, de la adolescencia hasta la adultez. Este dibujo proyectivo nos dice eso, ¿sí? Cualquier persona que no viera que dice Jimena, 7 años, ve una adulta dibujada ahí, ¿sí? Y es lo que estamos viendo, lo que él ve, la proyección de la mujer. A él no le conviene ver niñas. Le está diciendo que una vez usted le hizo esto y le hizo ¿qué le hice? Que una vez usted le bajó el pantalón. Le dije, ¿de dónde sacaron eso? ¿En qué fecha? ¿Cuándo fue esa fecha? Pues fue en esta fecha. Ah, pues eres mal, ¿y por qué yo no estaba? Ni siquiera estaba. Le pregunté, señor juez, ¿puedo pedir una cosa que está, si es que puedo tenerla? Sí, dígame. ¿Puede usted apersonarme a la niña de frente? Y si la niña a mí me huye o me rechaza, automáticamente le voy a decir a usted que sí la violé. Sí me atrevería a decir que encaja dentro de alguien que si fuera un violador va a buscar una víctima pequeña, ¿sí? ¿Por qué? Porque es más manejable, ¿sí? Si sé cómo hacer las cosas, ¿por qué no las hice como deberían de haber sido? ¿Por qué si estoy en Alcohólicos Anónimos, si oigo a tantos compañeros en tribuna sus historias, por qué lo hice? ¿Sientes culpa? No. Yo pienso que mi defecto de la lujuria no lo trabajé. Hasta hoy lo estoy trabajando.
tiene un conflicto con la figura femenina. ¿Sí? Esto aunado a lo que él mismo nos estaba platicando, se declara como alcohólico. El alcohólico tiene una lucha constante con los impulsos. ¿Sí? Dentro de estos impulsos pues viene precisamente lo que él mismo había mencionado, la lujuria, todo eso, que para él resultaba como muy difícil de controlar. Y sí he visto muchos casos donde el adicto, ya sea activo o en rehabilitación, batalla mucho con esta parte de la sexualidad, ¿sí? Y donde esta imposibilidad le hace no medir consecuencias. E incluso ahora, después de lo que pasó, que él está sentenciado y todo, dicen, es que no fue violación. Yo no siento culpa porque, bueno, por el delito que vengo. ¿Usted se declaró culpable? Sí, señor. Soy culpable. Estoy culpable. Por mi hija puedo hacer lo que yo quiera. ¿Sí? Tengo todo mi derecho. Entonces, por mi hija, a donde sea. Que el único que me pueda sacar de aquí es el de arriba. Que sé yo bien claramente lo que digo, lo que atestigué y lo que se dijo de mí. Esto que nos dice también la Iglesia acerca de que el hombre tiene que ser a imagen y semejanza de Jesús. En lo que no creo es en la Iglesia como institución. El rostro de Cristo con la corona de espinas. Y que recuerdo perfectamente que a mí en casa me decían, pórtate bien porque si te portas mal, a Diosito se le van a encajar más las espinas. Y cada vez que tú te portas mal, le va a doler. Y le va a salir más sangre. No sé si el castigo que den ahora actualmente en las leyes sea suficiente. No creo tanto en una justicia divina, sino en Quisiera creer que sí existe una justicia en tu conciencia. Yo no concibo el hacerle daño a nadie, mucho menos a un niño. A nadie que se atreva a hacerle daño a un niño de esa forma. No lo justifico. No podemos generalizar hablando del factor humano. O sea, no podemos decir, es una regla que va a pasar esto, esto y esto. Pero cuando estamos hablando de un violador es muy, muy difícil, ¿sí? Y no porque sea una persona mala o porque quiera hacerlo incluso, ¿no? Sino porque posiblemente la violación es el producto o resultado de alguna patología emocional de la cual él padece, y esta es muy difícil de ser tratada, ya sea psicológica o psiquiátricamente. O sea, los pronósticos para este tipo de personas son muy reservados y no muy alentadores. Esta persona incluso sale con la expectativa de ya cambié, ya no lo quiero hacer, y termina haciéndolo. Hay un detonante, hay algo que lo llevó a eso. Y él llega y dice, quiero que me atiendan. Sí, claro que sí, saqué su cita y tal día. No, es que yo quiero que me atiendan ya, porque si ustedes no me atienden, los voy a hacer responsables. O sea, yo me voy a suicidar. Él quería suicidarse. Y yo pienso firmemente que una de las raíces de ese suicidio era ese enojo que había consigo mismo por lo que había pasado. Y entender que no eres responsable de lo que te pasó, pero incluso hasta puedes perdonar al agresor, porque eso es importante. Tú no puedes estar sano si no perdonas a tu agresor. Eso es muy fuerte, pero aquí se trata de liberarte a ti, no a quien te agredió. Esa persona, sus motivos tendrán. La víctima podría externar un perdón, podría ir a hacer su manifestación en que otorga ese perdón. Jurídicamente no podría tener algún beneficio el imputado, acusado o sentenciado en ese tipo de delito que se está investigando.
Una primera reacción es la negación, es decir, no, es que no es cierto. Hay niñas que son abusadas y van y dicen a mamá que fueron abusadas y la mamá, decíamos ahorita, lo primero que hacen es negarlo, pero no sabemos qué hay detrás de la historia de la mamá. Posiblemente la mamá también fue abusada y esa negación es doble, porque es como quiero olvidar esto, ¿cómo olvido esto que me pasó a mí? Y ahora lo estoy repitiendo con mi hija. Hay muchos niños que se callan, ¿sí? Y crecen con esta parte, pero hay muchos niños que sí delatan lo que pasó y reciben el tratamiento adecuado. Cuando hubo una persona significativa para la niña o para el niño, que esa persona debió haber mostrado amor y viene y abusa de esa necesidad de amor del niño y es como un juego bien raro en la cabeza, ¿no? Entonces tú me amas, tú eres la persona que me vas a cuidar y el precio a esto es el que hagas conmigo eso que tú quieres hacer. Y ellos permiten que les ganes y no tienen esta parte de luchar contra ello, de decir no, esto no está bien. O sea, por mucho que me guste, no está bien. Es la diferencia entre, me atrevo a decir, entre el ciudadano común y ellos. ¿Sí? El ciudadano común evoca, ellos actúan, sí, pero no lo razonan. Soy inocente, pero ¿por qué estás aquí? Me empiezan a cuestionar y es donde más me duele, de que me crean culpable, ¿sí me entiende? Entonces esa es la idea de que no me contradigo, yo estoy pagando una culpa que yo acepté. Sí, tengo anhelos, tengo futuro, siempre estoy mentalizado en qué voy a hacer el día que salga, en qué condiciones voy a salir, qué voy a hacer. Porque mi edad no pasa en balde, entonces tengo la discapacidad de los ojos. En caso de que yo perdiera un ojo, perdiera los dos, ¿qué voy a hacer? Tengo esa visión de saber qué voy a hacer afuera, porque no me gusta estar de ocioso. ¿Cree usted que tiene que pedirle perdón a su nieta? A mi nieta no tengo que pedirle perdón de nada, jamás.